Buenos días a las personas que nos siguen en redes. Se declara abierta la sesión ordinaria pública por Zoom convocada el día de ayer, conforme a lo dispuesto por los artículos 65 de la Ley de Medios de Impugnación y 435, inciso C del Código Electoral. Licenciada Tania Ramírez, Secretaria General de Acuerdo y Trámite, sírvase dar desahogo al orden del día, por favor. Claro que sí, magistrada presidenta. Con su anuencia, magistradas. El orden del día establece cuatro numerales. El primero es la lista de asistencia. Segundo, lectura y en su caso, aprobación del orden del día propuesto. Tercero, aprobación en su caso del acta de sesión anterior al día de hoy. Cuarto, debate y resolución del asunto previamente convocado. Así, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistraturas que integran el pleno de este tribunal de manera remota, por lo que existe quórum legal para sesionar y en consecuencia los acuerdos que se tomen serán válidos. De igual manera, se solicita a las magistraturas integrantes del Pleno manifiesten su votación respecto del orden del día propuesto y lo hagan levantando la mano quienes estén a favor para debida constancia. Gracias, magistradas. Magistrada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día propuesto. Correspondiente al tercer punto del orden del día, se solicita a las magistraturas integrantes del Pleno manifiesten su conformidad, si es así, respecto del acta de sesión anterior al día de hoy y lo hagan levantando la mano para debida constancia. Gracias, magistradas. Magistrada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de sesión del Pleno anterior al día de hoy. Es cuanto. Gracias. A continuación, vamos con el debate y resolución del expediente que fue convocado para el día de hoy, correspondiente al TEX JDC 01 diagonal 2026, promovido por Irving Alexander Rodríguez Vargas en contra del acuerdo YEC-CG diagonal 31 diagonal 2026, de fecha 24 de febrero de este año, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, mediante el cual desechó la manifestación de intención de la parte actora para participar como aspirante a una candidatura independiente a la Diputación Local por el Distrito 9. Licenciada Margarita García Álvarez, sírvase por favor dar la cuenta del presente asunto. Buenos días, con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía TEX JDC 01 diagonal 2026, promovido por Irving Alexander Rodríguez Vargas, en contra del acuerdo IEC diagonal CG diagonal 031 diagonal 2026 del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, mediante el cual se desechó su manifestación de intención para participar como aspirante a una candidatura independiente a la Diputación Local por el 9º Distrito. En su demanda, la parte actora plantea, esencialmente, que el acuerdo impugnado vulnera su derecho político electoral a ser votado, porque la autoridad administrativa consideró incumplido el requisito relativo a la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil, sin tomar en cuenta que dicho trámite depende de gestiones ante terceros, como autoridades fiscales e instituciones financieras. Asimismo, sostiene que la autoridad responsable omitió aplicar el principio pro persona al interpretar los requisitos para el registro de aspirantes a candidaturas independientes, pues no valoró que diversos trámites necesarios para su cumplimiento dependen de instancias ajenas al control del aspirante. Adicionalmente, plantea que la determinación impugnada generó una afectación al principio de igualdad y no discriminación, al impactar particularmente en el ejercicio de los derechos políticos electorales de las juventudes. En el proyecto se propone declarar fundados los agravios relacionados con la vulneración al derecho a ser votado, la interpretación del requisito administrativo y la falta de aplicación del principio pro persona, al estimarse que la autoridad responsable privilegió una lectura estrictamente formal del requisito relativo a la cuenta bancaria, sin realizar una valoración integral de las constancias del expediente ni considerar el contexto administrativo en el que debía materializarse dicho trámite. En efecto, del análisis de las constancias se advierte que los trámites necesarios para la apertura de una cuenta bancaria forman parte de una secuencia administrativa concatenada que comprende la constitución de la asociación civil, la obtención de su registro federal de contribuyentes y, posteriormente, la formalización de la cuenta bancaria correspondiente. Bajo ese contexto, el proyecto estima que la autoridad responsable no valoró de manera integral las gestiones realizadas por la parte actora, ni el hecho de que la formalización de la cuenta bancaria ocurrió antes del inicio de la etapa de captación de apoyo ciudadano, momento en el cual dicho instrumento adquiere relevancia operativa para efectos de fiscalización,
Por otra parte, en el proyecto se propone declarar infundado el agravio relativo a la supuesta vulneración al principio de igualdad y no discriminación, al estimarse que del expediente no se advierte que el acto impugnado haya introducido un trato diferencial injustificado ni un impacto específico demostrable en perjuicio del sector de juventudes. En consecuencia, el proyecto propone revocar el acuerdo IEC-CG-031-2026 al estimarse que la autoridad responsable aplicó el requisito relativo a la cuenta bancaria sin considerar de manera integral las condiciones administrativas en que debía desarrollarse su cumplimiento, lo cual implicó en el análisis del derecho político electoral de la parte actora a ser votada. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. En ese caso le pregunto a la magistrada Gabriela Valencia si desea hacer alguna intervención. Sí, magistrada presidenta, por favor. Adelante. Buenos días. Primero, una consideración al respecto de la hora en la que estamos sesionando. Estamos en un proceso, dentro de un proceso electoral, entonces todos los días y horas son hábiles. Y en este caso en específico, pues recordando que cada día que pasa a una candidatura independiente durante este periodo de precampañas, pues es un día menos de oportunidad que tienen para, en su momento, lograr las firmas requeridas para continuar con el proceso. Las juventudes es un grupo que históricamente está excluido de participación política y es, por tanto, esta exclusión es sistémica, es estructural y es histórica. Efectivamente, en el recuento técnico de los días hay digamos que está un periodo de consideración en el cual quienes hemos realizado procesos ante instituciones bancarias y de institución, lo que es la Secretaría de Hacienda y los demás trámites necesarios, pues sabemos que en la realidad estos trámites tienen un margen muy, muy amplio de consideración para una resolución que no siempre, la mayor parte de las veces, está dentro de la posibilidad real de quien está acudiendo a los servicios. Es por eso que en el dictamen que hoy pongo a consideración, en esta sentencia que pongo a consideración, se precisa y se busca materializar en la realidad lo que es no solamente incentivar la participación ciudadana de este sector de las juventudes, sino también incentivar la participación ciudadana en general frente a un sistema casi hegemónico de partidos políticos. Esa sería la consideración por la cual estoy proponiendo este proyecto de sentencia. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Pregunto a la magistrada Clara Patricia Mujica si desea hacer alguna intervención. Sí, magistrada, gracias. Buenos días a todas y a todos. Con el debido respeto, en este asunto me aparto del sentido propuesto, porque considero, en primer lugar, que la parte actora conocía desde un inicio las reglas de la convocatoria, sus plazos y la documentación exigible para adquirir la calidad de aspirante a una candidatura independiente y no contribuyó oportunamente esas bases. Dentro de estas reglas se establecía con claridad no solo la obligación de acompañar determinada documentación, entre ellas la relativa a la cuenta bancaria a nombre de la asociación civil, consistente, sino que también existía la sanción bajo su incumplimiento consistente en el desechamiento de la manifestación de intención. Por ello, desde mi perspectiva, estamos frente a requisitos previamente determinados, conocidos y no impugnados, que por tanto adquirieron firmeza en términos del principio de definitividad. Mi disenso no radica en desconocer la naturaleza instrumental del requisito bancario, ni en adoptar una visión formalista del derecho a ser votado. Por el contrario, comparto que este tribunal debe interpretar las normas del modo más favorable al ejercicio de los derechos político-electorales. Sin embargo, justamente a partir de esa lógica pro persona, la propia línea jurisprudencial que ya ha construido una solución de maximización del derecho que radica en admitir que la constancia bancaria definitiva pueda ser posterior siempre que se acredite que el trámite respectivo se inició dentro del plazo legal para presentar su manifestación de intención.
que en el presente caso comprendió del 31 de enero al 14 de febrero. Ese es el estándar que deriva de los criterios del propio tribunal y de las instancias federales. Mi disenso consiste en que en este caso, de las constancias que obran en el expediente, no advierto ese presupuesto específico. Es decir, no difiero de la necesidad de maximizar el derecho, sino de que con las constancias no se pudo demostrar el supuesto que permite esta flexibilización, lo que de ninguna manera implica una restricción al derecho político de las juventudes de Coahuila a ser votadas. No se trata de cerrar el paso a este sector, ni de desconocer las barreras que enfrentan para participar en la vida política y pública. Lo que sostengo es que este órgano jurisdiccional debe resolver conforme a la normativa vigente que nos rige y a la línea jurisprudencial que el propio tribunal ya ha desarrollado. En lo que sí coincido plenamente es en que el agravio relativo a la igualdad y no discriminación de las juventudes es infundado en los términos planteados en el proyecto en el que se nos da cuenta. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, magistrada Clara. Me voy a permitir intervenir también en este asunto. Con mucho respeto, yo también me voy a apartar del proyecto, esencialmente por las razones, las mismas razones que comentó la magistrada, pero yo quisiera hacer algunas precisiones. Yo también estoy convencida de que la interpretación del derecho tiene que ser pues garantizando y maximizando los derechos políticos. Pero eso no tiene que ser una razón para desconocer las reglas que fueron fijadas. Me parece que esta maximización de derechos implica que quien haya tenido que hacer estas diligencias para poder acceder a los trámites correspondientes hubiera hecho al menos lo que había estado a su alcance para poder obtenerlos. Y que en todo caso, pues, si estos documentos o requisitos no habían podido ser satisfechos, tendría que ser por causas ajenas a la persona, es decir, que la persona hubiera realizado lo que le correspondía. Si bien es cierto, el actor en su escrito de demanda señala o narra una serie de acontecimientos que manifiesta, pues fueron un obstáculo para poder obtenerlo, lo cierto es que algunas de estas circunstancias pues no están probadas en el expediente. Es decir, pues no hay algún documento o alguna prueba que acredite esos dichos. Por otra parte, yo también coincido en que la línea, la perspectiva y la línea jurisprudencial que ha seguido tanto el Tribunal Federal como este propio tribunal, pues ha sido en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque los requisitos fueron conocidos por todos los aspirantes, estas reglas fueron aprobadas con anticipación a que se dieran los tiempos y los plazos para su cumplimiento. Y también coincido con el análisis que se hace en el proyecto, porque no desconocemos que existe pues grupos en situación de vulnerabilidad cuyas características o situaciones los ponen en una situación de alguna forma inequitativa ante las normas que son neutrales. Sin embargo, como bien se dice en el proyecto que nos ponen a consideración, no se establece de qué manera esta circunstancia o esta característica personal de juventud haya sido un obstáculo o le haya impedido poder obtener los requisitos en igualdad de condiciones que las demás personas que aspiraron a una candidatura. O sea, no dice de qué manera esta situación fue un motivo de discriminación, fue un motivo de desventaja para haber podido obtenerlos. Entonces, me parece que aunque se reconoce que tiene esta característica, pues eso no es per se un impedimento para haber podido realizar lo que estaba a su alcance para obtener estos requisitos. Entonces, en ese sentido, yo también me apartaría del proyecto. Este,
Entonces le pediría, no sé si la magistrada ponente quiera volver a intervenir, ¿no? No, magistrada presidenta, gracias. Ok. En ese caso le pediría a la Secretaria General de Acuerdo y Trámites si sirva a tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Carla Verónica Félix Neira. En contra del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada en funciones, Clara Patricia Mujica Valdés. En contra del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Gabriela Guadalupe Valencia Luébano. Con mi propuesta. Gracias, magistrada. Hago constar, magistrada presidenta, que el proyecto de la cuenta ha sido rechazado por la mayoría de las magistraturas integrantes del Pleno. Es cuanto. Gracias, secretaria. En consecuencia, con fundamento en los artículos 437, fracción 7 y 9, fracción 7 y 23 del reglamento interior de este tribunal, 437 del Código, se ordena el retorno de este asunto y según, si no, para que me aclare, secretaria, según mis cuentas, el turno corresponde a la magistrada en funciones Clara Mujica para que elabore el proyecto, el nuevo proyecto, conforme a los argumentos manifestados por la mayoría. De ser así, de estar yo en lo correcto, de que ese es el turno, tendríamos que, una vez que nos sea circulado el nuevo proyecto, pues fijar de nueva cuenta día y hora para resolver este asunto conforme a lo aquí manifestado. Es correcto, magistrada presidenta. Se encuentra en turno la magistrada en funciones, Clara Patricia Mujica, y tomo nota del retorno que se acuerda en este momento para hacerlo constar en el acta correspondiente. Gracias. Pues si no hubiera ya más intervenciones y agotados los puntos del orden del día, se da por concluida la presente sesión ordinaria y muchas gracias por su atención.